Hola a todos, ¿cómo están? En este caso vamos a ver la segunda parte de construcciones geométricas. Ya habíamos visto la primera parte con segmentos. En este caso vamos a empezar a ver triángulos. Para la construcción de triángulos, lo primero que vamos a hacer es definir distintos tipos de triángulos. Bien, los vamos a clasificar. Primeramente, lo vamos a clasificar respecto a sus lados. El primero de los triángulos que vamos a ver es el triángulo equilátero, que es aquel que tiene todos sus lados iguales. En este caso, nosotros tenemos que construir un triángulo equilátero cuyo lado vale 2 centímetros. Para empezar a construir, graficamos nuestro segmento de 2 centímetros y en base a esta medida vamos a construir todos los lados. ¿Cómo se hace esto? Bien, trazamos nuestra recta auxiliar. Dentro de esa recta auxiliar vamos a marcar el punto A y ahora con el compás vamos a tomar la medida del segmento de 2 centímetros. Luego concentro en el punto A y sobre la recta auxiliar que habíamos dibujado vamos a marcar el punto B. Al compás no lo movemos, debe quedar con la misma medida. Entonces marcamos un arco sobre la recta con centro en A y con lo mismo, con la misma abertura, lo hacemos haciendo centro en B. Cuando donde se cruzan los dos arcos marcamos el punto C. Luego marcamos los segmentos BC y el segmento AC. Y de esa manera nos queda construido un triángulo equilátero. Ahora vamos a ver la construcción del triángulo isósceles. Recuerden que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de la misma longitud. En este caso vamos a tomar como medidas de los lados. A los lados que son iguales va a ser de 3 centímetros y la base de ese triángulo va a ser de 2 centímetros. Siempre recuerden marcar la longitud de los segmentos con los que vamos a hacer las construcciones geométricas. Entonces, repetimos de nuevo, marcamos nuestra recta auxiliar debajo de los segmentos. En esa línea auxiliar vamos a marcar el punto A para comenzar a graficar, va a ser como nuestro origen. Marcamos primero el segmento de 2 centímetros que va a ser la base de nuestro triángulo. ¿Bien? Y en la recta y la intersección de ese arco vamos a marcar el punto B. Luego vamos a tener que tomar la medida del segmento de 3 centímetros. ¿Bien? Y con centro en A vamos a marcar un arco. ¿Bien? Y luego con centro en B vamos a marcar otro arco. Donde se cruzan los arcos, bien, vamos a marcar el punto C. Y luego trazamos los segmentos BC y CA. De esta manera queda construido el triángulo isósceles. Para el siguiente tipo de triángulos vamos a necesitar 3 medidas porque este es el triángulo escaleno. Recuerden que el triángulo escaleno es el que tiene 3 medidas distintas. Entonces, vamos a comenzar, como siempre, primero a marcar las 3 medidas. Tenemos un lado de 2 centímetros, luego tenemos otro lado que va a valer 3 centímetros y luego vamos a marcar otro lado que mida 4 centímetros.
En este caso, marcamos nuestra recta auxiliar, marcamos nuestro punto A. Vamos a marcar en este caso, vamos a tomar la medida de nuestro segmento de 4 centímetros. Si el compás no llega a alcanzar, pueden utilizar algún hilo con un lápiz, ¿bien? Depende del tamaño que lo hagan ustedes, pueden utilizar otra estrategia. Una vez que marcan el punto B, el segmento AB va a ser de 4 centímetros. Luego pueden buscar la medida del segmento de 3 centímetros con el compás, con centro en A, hacemos un arco y luego vamos a medir con el compás la medida de 2 centímetros, pero esta vez nos apoyamos en B y trazamos un arco que corte el arco anterior. Donde se cruzan los arcos, en ese punto va a ser el punto C. Ahora lo que nos queda hacer es marcar los segmentos BC y CA. De esta manera hemos construido los 3 tipos de triángulos clasificados según sus lados. Ahora vamos a construir triángulos, pero con respecto a sus ángulos. El primero que vamos a marcar es el triángulo acutángulo, que es el que tiene todos los ángulos agudos. Como siempre, marcamos nuestra recta auxiliar, marcamos el punto A y en este caso vamos a utilizar la herramienta geométrica del transportador. Con el transportador apoyamos con centro en A, tratamos de hacer coincidir los ceros con el segmento y marcamos primeramente el primero de los ángulos, que va a ser el ángulo alfa de 60 grados. Vamos a marcar el ángulo alfa de 60 grados. Luego vamos a marcar un punto B y en el punto B volvemos a apoyar nuestro transportador haciendo coincidir los ceros. Muy bien. Y vamos a marcar nuestro ángulo de 50 grados. Bien. Entonces, una vez que tracemos esa semirrecta que pasa por B y con una inclinación de 50 grados, donde se crucen ambas semirrectas va a ser el punto C. Entonces, en el ángulo B marcamos los 50 grados y obviamente en el punto C ahí estarán los 70 grados del ángulo gamma. En este caso vamos a construir el triángulo rectángulo utilizando el transportador. Lo que vamos a hacer ahora es darle algunas medidas a los ángulos. En este caso teníamos recuerden que los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados y en este caso nuestro alfa va a ser un alfa de 30, un beta de 60 grados y bueno, nuestro gamma de 90 grados. Utilizando la misma estrategia, marcamos nuestra recta. En nuestra recta marcamos el punto A. Con transportador vamos a marcar el primero de los ángulos. En este caso va a ser el ángulo de 30 grados, nuestro ángulo alfa. Y trazamos nuestra semirrecta, bueno, nuestra recta en este caso, con la inclinación de 30 grados. Luego marcamos un punto B. En el punto B vamos a marcar, perdón, el punto C, en este caso vamos a marcar nuestro ángulo de 90 grados en ese punto C. Entonces, con transportador vamos a buscar coincidir el punto C con la horizontal y marcamos 90 grados. Luego con regla trazamos nuestra recta que pasa por C y en la intersección de ambas rectas va a ser el punto B. Tenemos entonces 90 grados el ángulo recto, tenemos 60 grados en el
lado, en el punto B o en el vértice B. Y ahora vamos a marcar nuestro triángulo obtusángulo. Recuerden que el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Son aquellos que son superiores a 90 grados. En este caso, nuestro ángulo alfa va a ser de 130 grados. Por lo tanto, vamos a marcar primeramente una recta. Bien, en esa recta vamos a marcar también el punto A. Y ahora con transportador vamos a marcar 130 grados. Recuerden que vamos a usar el sentido antihorario, bien, de nuestro transportador para marcar los 130 grados. Trazamos una recta que pase por el punto A con la inclinación de 130 grados, marcamos el punto B, marcamos un punto C, unimos el B y el C con el segmento B y C y así nos queda dibujado nuestro triángulo obtusángulo. De esta manera, dimos por finalizado esta parte de construcciones de triángulos.